Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Entrevistos, un espacio de conversación necesario con temas de interés para la comunidad. El día de hoy estamos con la doctora Helen Stegmaier, pediatra, infectóloga, con quien vamos a hablar un tema muy importante, particularmente para los que son padres por primera vez, que es el tema de las vacunas, la importancia, los mitos y toda la información que hay que es importante darla a conocer a la comunidad. Buenos días, doctora. Muy buenos días a todos. Eh, Doctora, comencemos. ¿Qué es una vacuna? Se habla mucho de que es necesaria esta vacuna en los primeros meses de vida. Hay un periodo, de hecho, para poder realizar esta vacunación. Pero ¿qué es lo que es una vacuna científicamente hablando? La vacuna es un producto biológico, ¿ya? Es un producto que finalmente constituye como un medicamento que está hecho de partes de agentes infecciosos, ya sea de bacterias o de virus. Partes de ello, ¿cierto?, constituyen este elemento que es la vacuna, que se inyecta o se toma por vía oral y que tiene la función de estimular el sistema inmune, o sea, las defensas de la persona que la recibe, y que va a entregar protección contra ese agente que se administró, ¿ya? Ya. Y esto puede evitar que la persona se enferme, que adquiera esa enfermedad, o que tenga una enfermedad más bien leve y no tenga mayores secuelas. La primera vacuna que se pone, que se le da a un niño, ¿entre qué meses va? Las primeras vacunas que se administran al momento de nacer, Ya. ¿ya? Ah, Se administran recién dentro de nacido las se... Ya, primeras horas de vida, ya. ¿ya? ¿Y esas qué vacunas son? ¿Contra qué enfermedades? En este minuto la vacuna contra el virus hepatitis B se administra al nacer, ¿ya? Y después se administra la vacuna contra la tuberculosis, que es Ya. la vacuna BCG, que se administra antes de que el recién nacido salga del hospital, después de nacido. ¿Eso tiene alguna particularidad el hecho de que tengan que ser esas dos para un recién nacido? ¿Son más propensos a ese tipo de infecciones? O sea, las vacunas se van colocando en las etapas de la vida efectivamente para proteger contra las enfermedades que van a tener mayor riesgo según edad. Ya. ¿Ya? Por eso es que son en un esquema, ¿ya? Se vacunan según edad porque puede haber mayor riesgo, ¿cierto? O porque existen, por ejemplo, cuando el bebé nace, hay anticuerpos o defensas que les traspasa la mamá y que hacen que determinadas vacunas no se puedan poner antes que esos anticuerpos bajen. Entonces, por eso se hace en edades que están determinadas según un calendario. Ya. La primera entonces es horas de recién nacido, es contra dos enfermedades. Luego viene otra que es triple, ¿o no? Es que después ha ido cambiando un poco Ah, eso, ya, porque después está la vacuna de los 2, de los 4, de los 6 meses, ya, después está la vacuna del año, ¿ya? Después hay vacunas que son al año y medio, ¿ya? Entonces cada una es contra una determinada cantidad de agentes infecciosos, ya. ¿ya? La vacuna triple, que se llama vacuna tresvírica, es la que se pone al año de vida, Al ¿ya? año de vida. Ya. Y es la que lo va a proteger contra el sarampión, ¿cierto? La papera y la rubiola. Ya. Esa es la vacuna tresvírica. La vacuna que se llamaba triple era una vacuna que se administraba antes, pero que ahora es una vacuna hexavalente que Ya. protege contra 6 enfermedades. Ah, o sea que la triple ya Ya triple ya quedó en el pasado. es la que Sí. probablemente me inyectaron a mí, pero hoy día ha evolucionado Ha entonces. evolucionado mucho. El Programa Nacional de Inmunizaciones, que es en el fondo el que lleva, el que da el calendario, Ya. en este minuto incluye 15 enfermedades contra las que se vacunan, ¿ya? O sea, al año el bebé o el niño ya de un año, ¿cuántas vacunas tuvo a lo largo de esos 12 meses? O sea, las vacunas son las 2, 4, 6, pero son contra muchas enfermedades. O Ya, sea, se pone una vacuna, por ejemplo, que protege contra 6 enfermedades, ¿ya? Más otra que protege contra neumococo. Entonces, en el fondo son 2 inyecciones que se colocan, pero que están incorporadas varias enfermedades. ya.
Entonces, uno puede decir, claro, lo pincharon una vez, pero eso Con significa que está mucha... protegido contra varias enfermedades. Ya. Doctora, a veces se habla del tema de efectos secundarios que puede tener una vacuna. Muchos de estos son normales, ¿cierto? Está asociado a la fiebre. A ver, lo ¿Hay, que pasa es que hay hay reacciones que pueda tener? las vacunas, igual que todos los medicamentos, tienen efectos, ¿ya? Que son secundarios Ya, a su administración. Lo importante es tener claro que los efectos secundarios son bastante menores que los beneficios, ya, ¿ya? La mayoría de las vacunas produce reacciones leves, que son a nivel local, ¿cierto? Un poco de dolor o un poquito de aumento de volumen o sensación de fiebre. ya, ¿Ya? Eso es lejos lo más frecuente que puede producir una vacuna y que son efectos que son considerados dentro de lo aceptable. ya. O ¿Ya? sea, son cosas que pueden pasar o que eventualmente van a pasar cuando Administra se la administra vacuna, la vacuna. que son esperables, Ya. que son reacciones menores. Pero hay que Leves. tenerlo en observación, por ejemplo. ¿Cuándo uno tendría que Lo que pasa es alarmarse? que siempre cuando se administra la vacuna en el vacunatorio, ya sea en el CEFAM o en el vacunatorio particular, porque las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones se administran tanto en los vacunatorios públicos como en los privados, ¿ya? Entonces, al momento de administrar, la enfermera que administra la vacuna da las indicaciones, ¿ya? Y dice que si hay fiebre o que si hay alguna reacción de este tipo o del otro, va a tener que concurrir a consultar. Ya, En general, uno esperaría que estas reacciones leves duraran un día, máximo 3 días, ¿ya? sí. Y si hay una reacción que dura más que eso, se recomienda Consultar que al se médico. consulte, Ya. ¿ya? O Pero que se informe. dejando en claro entonces, los efectos secundarios nunca van a ser tan graves como la enfermedad por la cual se está vacunando, ¿cierto? Así Eso es. es, En comparativa, sí. los beneficios de las vacunas son mucho mayores que los riesgos. Doctora, ¿hay vacunas que son obligatorias en Chile? ¿Todas son obligatorias? ¿O existe la opción de que el padre pueda decidir cuáles se pueden colocar y cuáles no? Las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones son obligatorias por un decreto ley, Ya, ¿ya? Y existe la posibilidad de tener un recurso de amparo cuando, para proteger a la persona que va a recibir la vacuna, cuando el padre rechaza o los padres rechazan la administración, ¿ya? Y eso, en el fondo, lo que ha pasado hasta ahora es que la parte jurídica ya ha respaldado más lo que son la administración de las vacunas que lo que es el rechazo, ya. ¿ya? Porque prima, ¿cierto?, el bien mayor. Y no estamos protegiendo solamente a esa persona, sino que por el efecto que se produce protegemos a toda la comunidad. Entonces, por eso es que son obligatorias. Esto porque un niño que no es vacunado puede contagiar a otro si es que se toma Exactamente. un virus, ¿cierto? Y eso es lo que pasa cuando hay enfermedades o cuando baja la cobertura o la adherencia a las vacunas, se producen brotes que pueden afectar a millones de personas y que causan de enfermedades que pueden causar la muerte. Por Eh, eso la importancia de vacunar. Brotes como el sarampión, que me imagino que surge y resurge, o sea, resurge nuevamente ahora por el hecho de dejar de vacunar a los niños Exactamente, contra las eso. enfermedades, cuando existe una buena cobertura de vacunas, se consideran enfermedades que van en reducción y que están incluso por ser eliminadas, Ya, ¿ya? Pero cuando existe la baja en la cobertura de la vacuna, ¿cierto? Pueden reemerger, como ha ocurrido con el sarampión, que tenemos a nivel mundial, una emergencia sanitaria por la reaparición de casos de sarampión. acá en Chile estaba eliminado, o sea, prácticamente controlado el sarampión. Nosotros no teníamos sarampión hasta hace pocos años atrás en que los casos de sarampión han sido introducidos desde fuera Claro. y hemos tenido brote. O sea, desde afuera ha venido el virus Ujú, y eso es por el hecho de no vacunar. así es. ¿Qué otro brote está ahora vigente en Chile o eh, está afectando a lo mejor a los niños producto del hecho de no vacunar? Aparte del sarampión, ¿hay algo más? En este minuto el gran peligro es el sarampión, Ya, ¿ya?
Han existido brotes en otros años, pero no es la situación ahora de coqueluche, por ejemplo, ¿ya? Que hemos tenido aumento de casos. Ya. Pero en este minuto el peligro inminente es en relación a sarampión. Es solamente sarampión. El sarampión, podríamos hablar un poco del sarampión. ¿Cuáles son las características de este virus? Los problemas que puede traer. Es mortal, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que muchas de las enfermedades por las que protegen las vacunas pueden llegar a tener secuelas importantes o incluso pueden causar la muerte. ¿Ya? Y el sarampión es un virus que produce una serie de complicaciones que pueden causar la muerte. Y de hecho es una enfermedad que hemos tenido que ir reaprendiendo porque como no la vemos, no es tan fácil de reconocer. Pero básicamente es una peste. Ya. Sarampión es una peste con fiebre alta y con manchas intensamente rojas. Ya. Estas son las típicas Así se manchas que aparecen en el cuerpo. Sí, pero es que el sarampión tiene unas características especiales que la diferencian de otras manchas. ¿Los virus pueden evolucionar? ¿Pueden ir creando resistencia a las vacunas? ¿Van creciendo? ¿Funcionan así los virus también o no? Depende del virus. Ya. ¿Ya? Hay virus que son muy estables. Por ejemplo, el sarampión es un virus que se ha mantenido estable durante años. Ya. Pero a diferencia, por ejemplo, de la influenza, es un virus que cambia año a año, porque tiene una capacidad de mutar y de ir cambiando en el tiempo, y eso hace que la vacuna tenga que ir modificándose. Claro. ¿Ya? Entonces, no todos los virus se comportan de la misma manera. Y por eso uno tiene que ir vacunándose contra la influenza cada cierto tiempo. Año a año, porque el virus va cambiando. Ya. Si no cambiara la influenza, por ejemplo, el virus, uno podría estar con esa vacuna por más tiempo, ¿no? Así es, como ocurre, por ejemplo, con el virus de la papera, el virus de la rubiola, el virus del sarampión, que no cambian. Por lo tanto, la vacuna que se usa ha sido la misma a través de los años. Ya. Doctora, ¿por qué a veces hay casos de adultos que tienen papera o adultos que tienen algún tipo de enfermedades con manchitas? ¿Eso es porque no se vacunaron? Lo que pasa es que hay vacunas que duran toda la vida y hay otras en que las defensas van disminuyendo. Ya. Y por eso es que hay campañas de revacunación. ¿Ya? Que es lo que ha pasado con sarampión y papera, que durante el año pasado se hizo una campaña de revacunación. Ya. Para volver para poder, porque el virus estaba... No es que el virus cambie. No es que el virus cambie, es que deja de estar activa la vacuna en el cuerpo. Exactamente. Pasa lo mismo con el tétanos. Exactamente. Pasa lo mismo con el tétanos. Claro. Que la vacuna a través de los años va perdiendo, ¿cierto? Sí. Esta actividad, y por lo tanto hay que reforzarla. Y uno se acuerda del tétanos cuando se hace una herida. Se hace una herida, un corte. Claro. Y hace poco yo me había enterado que no es el óxido lo que produce lo peligroso de un corte, sino es la tierra. La tierra. Es la tierra la que tiene la infección. Va el Clostridium tetani, que es la bacteria que produce esta infección. Doctora, si volvemos al tema de los niños, es importante que los niños se vacunen. Esto se hace en campaña en los colegios. ¿Se pueden llevar también a los centros de salud? ¿Cuál es el protocolo para poder vacunar a los niños en las edades que corresponde? Hablamos después del año. Claro, las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones tienen un calendario, ¿cierto? Como ya habíamos mencionado. Entonces los niños tienen el control niño sano y se vacunan en sus consultorios, en el CEFAM, hasta los 4 años. Y de ahí las otras vacunas que se administran en la escuela o en la edad escolar, ¿ya? Se hace una coordinación desde los consultorios con los colegios y van los equipos a vacunar. Ya. Entonces las vacunas de los escolares se administran en los colegios. Ya. O sea, directamente los colegios se va el equipo de salud ahí. ¿Sí? Y se aprovecha entonces de hacer la vacunación ahí. Yo me acordaba que cuando era chico y estaba en la básica también, me entregaban un sticker, de hecho, que decía yo le gané al sarampión. Al sarampión. Que fue como que es como uno de los iconos también de los 90 hoy día. Ese sticker que mucha gente lo tiene y que todavía le sacan fotos y lo suben a redes sociales. Ya. Eso fue algo muy potente en los años 90. Hoy día
esa campaña se podría volver a dar, considerando que está el Es sarampión? probable, sí, es probable. Además que está el sarampión aumentando en países vecinos como Argentina, por ejemplo. Entonces, lo más probable es que el ministerio vaya a tomar alguna medida de campaña, ¿cierto? O Claro. de promoción. Em, Hablemos un poquito sobre mitos, porque está también el concepto de no vacunar. Eso es algo que se ha ido masificando a través del tiempo. Las redes sociales no ayudan porque hay mucha información que no tiene fuentes comprobables. Pero se cuestiona mucho la vacuna hoy día. Hay grupos en Chile que se llaman a sí mismos antivacunas y tienen un modelo de crianza de los niños donde no se le administra la vacuna, ningún tipo de vacuna, y simplemente se apuesta por el sistema inmunológico que pueda tener el niño. Es algo que O sea, está en discusión. sí, los movimientos antivacunas son un tema importante, ¿ya? Y lo que ha dado pie a estos movimientos de vacuna precisamente es el éxito de las vacunas, Ya, ¿ya? Eh, Muchos profesores dicen que las vacunas son víctimas de su éxito. ya, Dentro de las 3 medidas más importantes desde el punto de vista de salubridad que han impactado en la sanidad está el agua potable, el alcantarillado y las vacunas, ¿ya? Que son lo que ha tenido un impacto muy importante en lo que es la salud pública. ya, Entonces, el hecho de que las vacunas reduzcan de manera tan impactante algunas enfermedades hace que se le pierda el temor, porque son enfermedades que no circulan, ¿ya? claro, Difteria, sarampión, ¿ya? Se logró eliminar la viruela, por ejemplo. Entonces, esa es una de las únicas enfermedades que se mantiene hasta ahora erradicada, ya, ¿ya? Pero las otras, todas dependen, en el caso de las que se vacunan, digamos, de la cobertura de las vacunas. Entonces, el éxito de las vacunas y la baja circulación de estas enfermedades hace que se le pierda el temor, es porque no estamos conscientes de lo el que nos, peligro que eso claro, significa. de lo que nos previenen las vacunas, digamos. Exactamente. Además que existe la creencia de que una persona sana, ¿ya? No le va a pasar nada si tiene una enfermedad como la varicela, por ejemplo, Mm, ¿cierto? La sí, varicela es un virus que se previene por vacuna y que existe el mito de que mejor que le dé al niño y juntémoslos a todos para que se sí, infecten, ¿cierto? Y sí, para que se enfermen, porque así van a estar protegidos. Pero es una enfermedad que causa mortalidad y complicaciones. ya. Y de hecho se va a incorporar la vacuna varicela en el Programa Nacional de Inmunizaciones, precisamente para evitar eso. Entonces el hecho de que tengamos personas sanas no significa que al enfermarse de estas infecciones no puedan tener secuelas o muerte, Ya, ¿ya? sí. Eso por un lado. Bueno, Y, sí, es un mito muy, muy importante el que dice usted, eso de reunir a los niños que tienen un virus para poder claro, para que contagiarlos a se todos. enfermen y que queden protegidos. Y lo otro que influye en estos grupos antivacunas son las falsas verdades, Ya, que son precisamente aquellas publicaciones que existieron en algún minuto sí, de asociar las vacunas con el autismo. sí. Es Que uno de eso los mitos también. está desmentido y existe mucha evidencia de que esa asociación no es tal, Ya, ¿ya? Y de hecho, hay la misma revista donde se publicó el trabajo, ¿ya? Lo desmiente, pero tiene mucho más poder esta creencia en algo que es erróneo, ¿ya? Que lo que se pueda decir en contra de eso. llega a ser casi conspirativo esto de los grupos antivacunas, porque se asocia no solamente al autismo, sino también a muchas otras cosas, prácticamente conductas sociales, como que la vacuna incluso podría influir en las conductas sociales que tienen las personas. Bueno, entonces las personas. Bueno, ahí está, hay trabajos de países muy serios como países europeos como Dinamarca, también en Estados Unidos, que establecen que no hay una relación entre la vacunación y el autismo. Ahora, hay trabajos de doctores que avalan esa teoría, que son doctores que están con el movimiento antivacuna. Yo creo que eso podría inducir tal vez la duda, porque también, Pero precisamente ese trabajo al que tú haces alusión sí, es un trabajo que fue demostrado
que no había una asociación tal, que Ya. fue desmentido porque era una falsedad, ¿ya? Ya. Lo que se había publicado. Porque claro, el trabajo era de una doctora que había tomado casos de niños con autismo Ujú. y que ella los vinculaba a Él, que... porque era un Ah, él, él. sí, Él los vinculaba a que al autismo, eran, claro, sí, estaban asociadas la vacuna con el autismo. sí, y no era tal, Eso está desmentido entonces. sí, De hecho, la Organización absolutamente. Mundial de la Salud también lo Muchas avala organizaciones, la muchas vacuna. organizaciones lo desmienten. Ahora, lo que se había asociado al autismo, que era el mercurio, que supuestamente tenían las vacunas, Sí, en este momento tampoco es una realidad, porque la última vacuna del Programa Nacional de Inmunizaciones que contenía mercurio, ya, era la pentavalente, ya no existe, no la ya. ponemos, no se administra en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Ahora se Entonces, administra una nueva. tampoco ya está ese posible riesgo. Por otro lado, el elemento que tenían las vacunas era el timerosal, que es etilmercurio, Ya, ¿ya? sí, Que no es tóxico, a diferencia del metilmercurio, que es lo que existe en muchos estamos expuestos a través del medio ambiente y que sí es tóxico. ya. ¿Ya? Entonces ahí también hay diferencia y desconocimiento, temores infundados. Se habla del aluminio también. Mercurio, aluminio y otros metales tóxicos que podría tener. Eso es parte de los mitos que hay. Exactamente. Eso Ninguno, también es desmentido. ninguno de esos corresponde a una realidad. Así hay que tener claro que las vacunas, como mencionaba antes, tienen muchos más beneficios, ¿cierto? Claro, Que peligros. sí. Pero, Y que, sí, doctora, es que se lo pregunto porque es muy fácil hoy día googlear y buscar eh, justificaciones por las cuales no puedo vacunar a mi hijo. De hecho, sí, de hecho si uno uno googlea, hace una claro, búsqueda y vas a encontrar ¿por qué no de debo vacunar? 100 Me sitios, aparecen muchos. 60 que van a ser contra o como asociado a un movimiento Claro. antivacuna. Entonces En eso es estamos al difícil a debe, veces, sí, porque nuestra capacidad de lo que es oficial, digamos, de utilizar medios o vías de comunicación que son alternativas, ¿cierto? Y que son las que más visita la gente, como los medios sociales, las redes sí, sociales, claro. no las estamos utilizando al mismo nivel, con la misma energía que lo que hacen los movimientos o lo que te entregan información que no es real. Claro. Pero eso ocurre en muchas cosas. En casi en casi todas las áreas. Es como que fuera más fácil creerle a las redes sociales que buscar canales oficiales para poder Así es. tener la información válida. Porque yo creo que también es muy importante ver la fuente de dónde se está publicando ese artículo o esa publicación que dice por los cuales no puedo vacunar a mi hijo. A veces son blogs, a veces son Exactamente. páginas particulares. Pero por eso es difícil a veces distinguir cuál es la información real o a quién le creo finalmente. Porque Ujú. si me dicen, tengo doctores del lado de las vacunas, tengo doctores del lado de las antivacunas, yo que no conozco mucho de medicina, eh, ¿a quién le creo finalmente? Entonces al final, Claro, ahí hay que creerle al pediatra en el fondo que está dándote la asesoría del control, digamos, sano de tu hijo, ¿ya? O ir a redes o a sitios más oficiales como podrían ser la Sociedad Chilena de Infectología, ya, la Organización Mundial de la Salud. ya. Esos son canales oficiales, digamos, que Ujú. uno puede estarse informando. Así es. Y algo que mencionar sobre la tecnología, porque la tecnología, la medicina siempre va haciendo que la medicina vaya avanzando mucho más rápido. Usted me dice que ahora las vacunas también han ido avanzando y ya no son 5 ni ahora son 6 vacunas las que se inyectan de una sola vez o Por 6, ejemplo, y son vacunas muchas que son de ingeniería genética claro. y que por lo tanto el desarrollo desde el punto de vista tecnológico es mucho mayor y eso hace que cualquier riesgo sea mucho menor. Y eso va avanzando cada cuántos años más o menos. O sea, es abismante el avance Ya. en realidad, porque a veces en un par de años hemos tenido cambios Mm. muy importantes O sea, información de hace 2 años atrás, por ejemplo, ya hoy día está obsoleta porque la vacuna ya se en modernizó. algunos aspectos, sí. O sea, siempre hay que estar pendientes de eso también. Doctora, tengo una duda asociada al VIH. ¿Por ¿Ya? qué no existe vacuna contra el VIH?
¿Podría existir una vacuna contra el VIH? O sea, de hecho hay hartos estudios y ya hay desarrollo, ¿ya? Yo desconozco puntualmente el estado actual del avance de la vacuna contra VIH. Sé que se ha publicado, que como que ya viene y que está en desarrollo, pero los programas de desarrollo de vacunas son muy largos y complejos porque precisamente para entregar un producto seguro se requieren de distintas etapas en el desarrollo de la vacuna que demoran años. Entonces probablemente si se postula un producto y ese por el camino no logra llegar al fin, entonces hay que trabajar desde cero en otro En otro producto. producto. Y el virus entonces es muy difícil de poder combatir, es muy agresivo, muy... Es que sí, el virus del VIH tiene muchas particularidades. Sí, tiene sus características que lo hacen distinto y por eso es tan difícil, digamos, probablemente desarrollar vacunas y también es un virus que desarrolla mucha resistencia a los medicamentos. Claro. Que no ha sido tan fácil desarrollar tratamientos, tampoco. Esperemos que se avance también en esa materia junto con las vacunas que Que ya están disponibles. claro, que están disponibles para todos los niños. Estamos conversando con la doctora Helen Stegmeyer, pediatra e infectóloga, acerca de las vacunas, el uso correcto y también la prevención. Y ya estamos despidiendo esta entrevista, doctora. Muchas gracias por estar junto a nosotros esta mañana. Muy amable, gracias también. Y muchas gracias a todas las personas que nos ven. Recuerde que puede revisar esta y otras entrevistas en nuestra página web ufromedios.cl. Muy buenos días.